A ver, imagínate por un momento una escalera de caracol. Vale. Pero, a ver, no una cualquiera, sino una que, o sea, que desafía toda lógica. Una escalera que desciende en espiral hacia una oscuridad que parece, pues eso, que no tiene fondo. Ya, la pesadilla de cualquiera. Totalmente. Y además el aire huele intensamente a madera podrida, ¿sabes? Como a una humedad rancia de esta estancada de sótano viejo. Cada escalón que pisas cruje bajo tu peso, como si, no sé, como si amenazara con romperse y tirarte al vacío absoluto. Ostras. Pues en la inmersión de hoy vamos a meter en ese infierno a una pareja de supervivientes que es, diría yo, de lo más peculiar. O sea, tenemos a un ermitaño hiperparanoico y a un líder inquebrantable que va, ojo a esto, enfundado en una armadura hecha de pura chatarra. Es una imagen súper potente, ¿sí? ¿A que sí? Pues eso es exactamente lo que pasa cuando estos dos arquetipos tan opuestos chocan de frente contra el nivel 54 de los backrooms, que también se conoce como la escalera de espirales, claro. Y a ver, lo que hace que este escenario que describe sea tan abrumador es que, bueno, no se trata solo de un desafío físico de bajar escaleras sin matarte. Claro. Es una trituradora psicológica, literal, porque este lugar opera bajo toda esta lógica, o falta de lógica, de los espacios liminales. Hablamos de sitios que, a ver, en el mundo real están diseñados para ser zonas de tránsito. Como un pasillo de Otero o algo así, ¿no? Exacto. Sí, sí, un pasillo, una sala de espera. Son lugares donde no se supone que debas quedarte a vivir. Entonces, claro, al estar atrapado de forma infinita en una zona de transición, la mente humana empieza a desmoronarse. Lógico. Y las fuentes que estamos analizando hoy detallan precisamente esto, cómo este entorno erosiona la cordura y cómo, bueno, estas dos mentes diametralmente opuestas intentan resistir el colapso. Me fascina esa idea, la de la trituradora psicológica que dices. Porque, a ver, al revisar los documentos sobre la arquitectura del nivel 54, me he dado cuenta de que es un asalto constante a los sentidos. Totalmente. No es la típica cueva oscura y aterradora de manual. Las paredes resulta que están pintadas de azul claro, Ajá. que, a ver, es un color que normalmente tú asocias con la calma, ¿no? Como con la habitación de un niño o una clínica. Pero aquí el papel pintado está desconchado, viejísimo, devorado por parches de moho negro y fétido que tiene que dar un asco increíble. Ya. Y esa es una de las tácticas más insidiosas que tiene este entorno. Es una disonancia cognitiva en toda regla. Sí, sí, sí. Tu cerebro capta ese color azul claro y te sugiere pues, un espacio doméstico, un espacio seguro, pero luego entran en juego los demás estímulos. Tienes agua goteando incesantemente por las grietas del techo Qué horror. y debajo de los pies, pues gruesas capas de polvo que cubren estos escalones de madera podrida y que se sostienen, a ver, apenas se sostienen, sobre unos cimientos de metal que no paran de chirriar. Uf, ese sonido agudo, ¿verdad? Sí, ese chirrido agudo y oxidado con cada movimiento que haces. Entonces, claro, visualmente el entorno te dice que estás en un edificio civilizado, pero la podredumbre, el moho y ese sonido de metal a punto de colapsar, pues le envían a tu sistema nervioso una señal de alarma constante. Es que te tiene que destrozar los nervios. Y claro, es en medio de esa alarma constante donde encontramos a nuestros protagonistas. Porque leyendo el caso de estudio, a ver, el primer personaje parece literalmente sacado de una película de terror postapocalíptica. Ya te digo. Hablamos de un tipo que lleva años en los backrooms. Y bueno, los registros lo documentan como una figura extremadamente delgada, casi esquelética de hecho, y está cubierto de polvo y suciedad hasta un punto en que casi se mimetiza con las propias paredes mohosas. ¡Qué locura! Sí, tela. Y lleva ropa que es, pues, un amasijo de parches, de remiendos, y su cuerpo es un mapa de cicatrices. Pero, a ver, lo que más destaca, según las fuentes, son sus ojos. Hundidos, ¿no? Hundidos, cansadísimos, pero perpetuamente alerta. O sea, este hombre ha visto morir a demasiada gente, y el resultado es que es profundamente paranoico. Desconfía de todo, de absolutamente todo. Prefiere estar solo y sobrevive a base de puro ingenio. Yo pensaba, a ver, en nuestro mundo a alguien así lo tendrían que internar, seguro. Sin duda. O sea, en nuestro mundo ordinario, esa hipervigilancia extrema, esa incapacidad para relajar la guardia ni un solo segundo, se consideraría un trastorno debilitante grave.
Claro. Pero en los backrooms, y especialmente en este nivel 54, es una herramienta evolutiva impecable. El cerebro de este ermitaño, se ha recableado para sobrevivir. Ya. Ha evolucionado a las malas. Exacto. Ya no procesa, por ejemplo, un crujido o una gota de agua como un ruido de fondo molesto. Lo procesa como información literal, de vida o muerte. Él no camina por las escaleras sin más. Él escanea la integridad estructural de cada milímetro de esa madera podrida. Claro, va analizando. Sí, es que es capaz de anticipar qué escalón va a ceder o qué rincón oscuro esconde una trampa mortal, precisamente porque su mente asume que el universo entero quiere matarlo por defecto. A ver, entiendo perfectamente que eso lo mantenga vivo, pero aquí es donde la dinámica de este análisis me vuela la cabeza, porque no está solo. No, para nada. A su lado desciende un segundo personaje que es, bueno, su antítesis absoluta. Es una persona de mediana edad, de complexión muy fuerte, súper musculoso y que además ejerce como de líder del dúo. Ajá. Y lo mejor de todo, a ver, lleva una armadura improvisada hecha enteramente de materiales recuperados y chatarra. Es brutal. Es que es brutal. Sí, y a diferencia de esos ojos hundidos y desconfiados de su compañero ermitaño, los del líder brillan con una determinación férrea. Es un líder nato que protege los suyos, ¿sabes? Y tiene una fe absoluta, que diría que roza lo irracional a estas alturas, en que existe una salida para volver a casa. Sí. Es como si estuvieras intentando sobrevivir llevando contigo a, no sé, a un perro guardián súper asustadizo que le gruñe a su propia sombra Ya. y a su lado, pues un caballero medieval hecho de basura que quiere cargar contra los molinos de viento. Oye, pues esa analogía del caballero y el perro guardián me parece súper acertada, porque, ilustra una simbiosis que es rarísima, pero vital para ellos. Llevan años conociéndose, han forjado una amistad muy profunda y, sobre todo, confían el uno en el otro ciegamente. Claro, se necesitan. Exacto. O sea, si la paranoia del ermitaño es el sistema de frenado y de detección de amenazas, el optimismo de este líder es el motor. Porque, piensa en las implicaciones de estar a solas con cada una de esas mentalidades ahí abajo. Uf, mala idea. Si dejas al ermitaño paranoico a su suerte, pues probablemente se quedaría paralizado por el pánico, escondido en un rellano hasta, no sé, hasta morir de sed, incapaz de avanzar por el terror a lo desconocido. Lógico, sí. Y por otro lado, el líder, con toda su fuerza bruta y su armadura de chatarra, pues caminaría con un paso tan firme y tan optimista que caería directamente en una trampa estructural o en una emboscada de monstruos. Por ir a lo loco, claro. Sí. Su valentía lo empujaría hacia adelante, pero esa falta de malicia, esa falta de precaución, lo acabaría condenando. Se necesitan mutuamente de forma crítica. Pero, a mí me surge una duda enorme al leer las fuentes sobre la viabilidad mental de esta pareja a largo plazo. Porque teniendo en cuenta ese sonido constante desquiciante del que hablábamos, las gotitas cayendo en la oscuridad, el metal oxidado chirriando sin parar. Sí. ¿No llega un punto en el que este entorno justifica de sobra la paranoia enfermiza del ermitaño y al mismo tiempo amenaza con oxidar, o sea, literal y metafóricamente, esa armadura de optimismo que lleva el líder? Absolutamente. Y es que ese es el núcleo del verdadero peligro de la escalera de espirales. La erosión principal no es sobre la chatarra de la armadura o sobre la madera. Ya, va por dentro. Se da sobre la moral de las personas. Y, esta fricción psicológica se multiplica de manera brutal cuando deciden abandonar temporalmente los escalones para explorar lo que hay en los rellanos, porque la escalera, ojo, no es un tubo cerrado sin más. No, tiene las puertas. Existen puertas laterales durante el descenso, sí. Y tengo que decir que, bueno, si la escalera en sí misma te da claustrofobia, lo que hay detrás de esas puertas roza el surrealismo más absoluto. O sea, leer las descripciones sentí un escalofrío de verdad. Son tremendas. Es que abres una de esas puertas de madera y entras a pasillos que tienen exactamente el mismo papel pintado azul y el suelo podrido. Y las habitaciones están casi vacías. Solo tienen a lo mejor un par de sillas o mesas destrozadas. Ajá. Pero, lo que resulta totalmente incomprensible son las ventanas. No muestran un exterior normal, ni siquiera muestran la oscuridad de la escalera.
muestran un océano azul súper profundo. Sí, es muy impactante. De hecho, la luz de ese mar inunda todo el cuarto con una especie de resplendor bioluminiscente. Y ya en los casos más extremos, abres una puerta y te encuentras la habitación entera llena de agua estancada. Pero, y aquí viene lo fuerte, el agua no se derrama hacia el pasillo. Se queda ahí contenida por una pared invisible, como si las leyes de la física estuvieran pausadas de repente. Y aquí es donde volvemos al concepto este de la liminalidad, pero llevado al extremo absoluto. Ese océano imposible en la ventana o el agua estática que desafía la gravedad son, bueno, mecanismos puros de desorientación. Es la pesadilla arquitectónica definitiva. Totalmente. O sea, imagínate la sensación de caminar por los pasillos de un hospital abandonado a las 3 de la madrugada. Todo te resulta familiar, pero al mismo tiempo es profundamente incorrecto. Sí, te sientes fuera de lugar. Eso es. Pero, a ver, el detalle más destructivo de estas habitaciones no es el agua esta que rompe la física. Según los documentos que hemos revisado, el nivel posee una propiedad que podríamos clasificar casi como un peligro cognitivo. Al entrar en estas estancias, empiezas a experimentar una soledad aplastante. Vale, espera. Quiero detenerme en esto. Porque, a ver, una cosa es sentirse triste o melancólico en un lugar espeluznante, y otra muy distinta es lo que describen las fuentes. Claro. O sea, dicen que esta soledad te asalta incluso si estás físicamente pegado a otra persona. ¿Cómo funciona esto? ¿Es una especie de alucinación o qué? Pues los registros sugieren que es una manipulación sensorial y emocional directa, inducida por el propio nivel. El entorno te inyecta en la mente un sentimiento de aislamiento artificial absoluto. ¡Qué barbaridad! Y sumado a eso, fíjate, los supervivientes relatan que empiezan a escuchar constantemente ruidos inexplicables. Madera crujiendo, como si estuvieran en las entrañas de un barco viejo en medio del mar, y todo acompañado de unos susurros cuyo origen jamás logran localizar. Te vuelves loco ahí dentro. Es que esa saturación auditiva aísla a la víctima dentro de su propia cabeza. O sea, aunque nuestro líder optimista esté hombro con su amigo, en el momento en que cruzan ese umbral, su cerebro empieza a convencerle de que lo han abandonado en el fin de la existencia, de que nadie más es real. Buf, qué táctica más sádica, ¿no? Si tu supervivencia, como la de nuestra pareja, depende exclusivamente de esa confianza ciega en el otro, inyectarte soledad artificial en vena es el ataque más letal que te pueden hacer. Sin duda. Es que el líder no solo tiene que luchar contra el peso de su armadura de chatarra o contra escaleras que se rompen, tiene que luchar a muerte contra su propia mente para no soltar a su compañero. Exacto. Tiene que evitar por todos los medios que el ermitaño, que ya de por sí desconfía hasta de su sombra, sucumba a esa soledad forzada, sufra un ataque de pánico y, bueno, huya corriendo hacia la oscuridad, perdiéndose para siempre. Totalmente de acuerdo. Y, a ver, debe lograr todo eso mientras mantiene intacta su propia moral. Porque ese efecto de soledad artificial está diseñado quirúrgicamente para fracturar la esperanza. Para hundirte. Claro, si estás en una habitación mohosa, escuchando crujidos de barcos fantasmas y susurros rarísimos, y encima tu mente te grita que estás total y absolutamente solo, pues la idea de volver a casa deja de ser un objetivo. Empieza a parecerte una fantasía infantil y completamente ridícula. Lógico, te vienes abajo. Mantener ese optimismo encendido cuando el propio nivel te empapa de desesperación exige una fortaleza mental colosal, o sea, casi sobrehumana. Pues sí. A ver, si la desesperación en vena y la física rota no fueran suficiente castigo para ellos, tenemos que hablar de la fauna local. Uf, la fauna. Sí. Te advierto que aquí es donde mi mente hizo un cortocircuito monumental leyendo las notas del caso. Porque por un lado tenemos el catálogo habitual de los backrooms, vale, los Smilers acechando en las zonas oscuras, los Hounds rastreando por los pasillos, o alguna rara aparición de un skin stealer. Sí, lo clásico. Lo clásico, terror de manual, vale. Pero luego, la base de datos introduce las criaturas que son exclusivas de este ecosistema acuático mohoso. Y hablan de los camo crawlers, que son, bueno, abominaciones que se camuflan perfectamente con las paredes. Ajá. Y después, a ver, los skyfish, peces que tienen el tamaño y la forma de un salmón gigante y que sencillamente nadan flotando por el aire húmedo de las escaleras. Así es. Y ya, por si fuera poco, los crustors, que son humanoides gigantes con forma de cangrejo, con unas pinzas titánicas, haciendo un ruido de clics espeluznante. Y a ver,
tengo que plantearte esto desde el escepticismo puro. Dime. ¿Qué sentido tiene esto? O sea, salmones flotantes y hombres cangrejo paseando por unas escaleras de caracol. ¿Se supone que esto es un terror psicológico súper sofisticado o es, no sé, simplemente un acuario surrealista sacado de una pesadilla febril que se les ha ido de las manos? A ver, es una reacción absolutamente comprensible la tuya, pero lo que resulta fascinante y verdaderamente letal aquí es precisamente cómo los backrooms utilizan ese nivel de absurdo como un arma táctica. ¿Tú crees? Sí. Piensa que normalmente asociamos el terror con la oscuridad, los dientes afilados, lo grotesco, lo predecible, digamos. Pero a veces el peligro más grande proviene de la ruptura total e irreversible de la lógica. Ya, el desconcierto. Exacto. Imagina la escena. Estás en tensión máxima, bajando esas escaleras, y de repente te encuentras con un humanoide cangrejo gigante en un pasillo que parece, no sé, una oficina de los años 70, cubierta de agua estática, mientras un salmón enorme te sobrevuela. Es que me quedo a cuadros, claro. Y ante esa visión, tu cerebro sufre un fallo en cascada intentando categorizar la amenaza. Y esa confusión momentánea, esos 2 segundos donde te quedas totalmente paralizado pensando que eso es imposible, que no tiene sentido, pues es el lapso exacto que la entidad necesita para despedazarte. Ostras. Esa incoherencia, o sea, no es un error de diseño del nivel 54, es su camuflaje cognitivo. Vale, visto desde la óptica de la parálisis por análisis, reconozco que la locura esta tiene un método muy perverso. Pero bajando todo esto al terreno práctico, a ver, ¿cómo sobrevive nuestra pareja a un encuentro real en esos pasillos? Bueno, depende. Digamos que se topan de frente con un crustor súper cabreado, que empieza a chasquear esas pinzas gigantes. Porque además, los registros detallan algo súper interesante sobre la ecología del lugar. Resulta que los crustors y los camocrawlers se odian a muerte. Sí. Y se atacan en cuanto se detectan mutuamente. ¿Cómo usarían nuestros protagonistas eso a su favor? Pues aquí es donde la dualidad de nuestros personajes brilla de una forma espectacular. Piensa en sus naturalezas. Tenemos por un lado a una criatura de fuerza bruta y territorial, el Crastor, y por otro a un depredador de emboscada, el Camocrawler. ¿Vale? Si entran en combate directo, a ver, el líder de la armadura de chatarra no dudaría ni un segundo en asumir el rol de tanque protector. Con su complexión musculosa y, bueno, esa valentía inquebrantable que tiene, se interpondría entre la amenaza y su amigo, usando todo ese metal que lleva encima para absorber los golpes de las pinzas y manteniendo la línea de defensa por pura voluntad. Ya, pero entiendo que, a ver, tratar de ganar a puñetazos o a base de golpes de chatarra contra un hombre cangrejo gigante no es una estrategia muy de futuro, ¿verdad? Efectivamente. La fuerza bruta por sí sola en los backrooms es básicamente una sentencia de muerte con retraso. Y es en ese momento crítico donde el intelecto paranoico del ermitaño entra en acción. Claro. Gracias a toda su experiencia y a su observación obsesiva del entorno, él conoce perfectamente esa hostilidad natural entre las dos especies. Así que, en lugar de permitir que su amigo siga luchando en desventaja, aprovecharía el propio ecosistema. ¿Cómo? Pues crearía una distracción. Lanzaría un pedazo de escombro superpesado a un rincón oscuro donde su ojo clínico ya ha detectado a un camocrawler oculto, por ejemplo. O haría un ruido fuerte para atraer a esa segunda entidad hacia donde está el crustor. Qué brillante, por favor. O sea, básicamente les monta una guerra de bandas en medio del pasillo. Literalmente. Y mientras el hombre cangrejo gigante y la monstruosidad esta camuflada se enzarzan en una masacre territorial, el ermitaño tira del brazo del líder y se escabullen hacia la escalera evitando el combate. Eso es. Es que es el intelecto cínico usando las propias reglas del nivel, respaldado por la fuerza bruta del otro para aguantar lo suficiente. Exactamente. Es una coreografía de supervivencia brutalmente perfecta. Sin embargo, a ver, toda esa coordinación se pone verdaderamente a prueba a medida que descienden más y más por esa espiral infinita. Claro, tienen que seguir bajando. Sí. Después de superar los pasillos inundados, sobrevivir a los efectos de la soledad artificial y burlar a las monstruosidades estas acuáticas, la escalera todavía les reserva una última sorpresa. Porque llegan a una profundidad donde las anomalías ya alcanzan su punto álgido y los obliga a tomar una decisión definitiva sobre cómo van a escapar de ahí. Así es, porque llega un momento en que, a ver,
Después de bajar durante kilómetros en esta penumbra chirriante, se topan con los verdaderos monumentos del nivel 54. Y la imagen, oye, es poética a la par que incomprensible. Muy onírica, sí. Flotando, así, suspendido en el mismísimo centro del hueco de las escaleras, sin ningún tipo de soporte, hay un orbe azul. Pero, a ver, no es solo una luz bonita. La documentación indica que emite el sonido nítido, súper relajante, de las olas del mar rompiendo en una playa. Y emite destellos suaves, y de él caen constantemente gotas de agua totalmente limpia y cristalina. Ajá. Y justo al lado de esta esfera preciosa que transmite tanta paz, se encuentra la mayor aberración estructural del nivel. El tren. Un tren. Un vagón de tren de tamaño real que literalmente se ha estrellado desde algún lugar imposible y se ha quedado incrustado, metido a la fuerza, en la pared sólida de la escalera de caracol, con el cemento y el yeso reventados alrededor. Es una barbaridad visual. Es de locos. Y lo más fuerte de todo esto es que, según la base de datos que revisamos, adentrarse en ese vagón destrozado funciona como un portal directo al nivel 61. Exacto. Es un punto de inflexión súper crítico para ellos. Y a ver, hay que mencionar que las fuentes también detallan otros métodos de salida, menos dramáticos. Sí, las puertas no. Sí, atravesar ciertas puertas te puede llevar a niveles como el 1, el 4, el 5, el 9 o el 17. Incluso hay un método loquísimo que es encontrar un viejo cartel polvoriento de una tienda tirado en el suelo y que al tocarlo te transporta automáticamente al nivel 33. Tela. Pero claro, el tren incrustado en la pared es el elefante en la habitación, o sea, representa el salto al vacío, el avance directo hacia lo desconocido que es el nivel 61. Y se presenta con una violencia visual destructiva brutal que contrasta muchísimo con la calma angelical que irradia el orbe azul. Y aquí es donde yo me imagino que los engranajes mentales de nuestros dos protagonistas chocan frontalmente, ¿sabes? Porque piensa en la perspectiva del ermitaño. Ya. Este hombre asume que todo es letal, siempre, y ve un orbe hermoso, puro, que emite sonidos relajantes en un nivel que huele a moho asfixiante y está lleno de monstruos. Para su mente paranoica, o sea, eso no es un refugio, es el apéndice brillante de un pez abisal de esos de las fosas marianas. Una trampa, vamos. Claro, un febo luminoso diseñado única y exclusivamente para hipnotizar a la presa. Y si encima el escape que le proponen es meterse en un vagón de tren que ha destrozado la pared de hormigón, que no tiene vías, que está atascado, pues le debe parecer el ataúd de metal definitivo. Vamos, una trampa sin ningún sentido arquitectónico. Y, a ver, esa es la reacción clásica y perfectamente válida de una mente que ha sido moldeada por el trauma en los backrooms. Para el ermitaño, cualquier ruptura de la hostilidad constante es una emboscada asegurada. Sí, sí. Pero a su lado se encuentra el líder, un tipo impulsado por esa voluntad de hierro, por su fe inquebrantable en que pueden y que van a volver a casa. Donde el paranoico ve una anomalía mortal sin vías, pues el líder optimista ve algo muy simple, ve un vehículo. Ve la salida. Exacto, ve progreso. Es su billete de salida de esa pesadilla. Para su mente optimista, el hecho de que el tren se haya empotrado de esa manera tan violenta contra la pared, pues no anula su función original. Los trenes se fabrican para viajar y para avanzar, y él está dispuesto a subirse. Yo sigo intentando entender esa gimnasia mental, te lo digo de verdad. O sea, ¿cómo hace alguien, por mucha esperanza que tenga, para decirle a su cerebro, sí, subámonos a este vagón de toneladas de metal atascado en el cemento que seguro que nos lleva a alguna parte? Rompe cualquier sentido común. Es que, claro, la mente del líder no procesa la física de la situación, procesa la semántica. En los espacios liminales como este, la función simbólica de un objeto suele dictar su comportamiento metafísico, por muy destrozado que esté en el plano físico. ¡Qué fuerte! Y un tren representa el tránsito violento entre realidades. Toda esta escena resume magistralmente la filosofía del nivel 54. El orbe azul es un sedante. Su belleza busca adormecer el instinto de supervivencia para que te quedes paralizado hasta enloquecer. Ya, te atrapa. Y el tren estrellado representa lo contrario, un desplazamiento abrupto, el salto de fe total sin ninguna garantía. Y, a ver, la única razón por la que estos dos arquetipos no se separan en este preciso momento es algo muy humano. La confianza. La confianza mutua, sí. Es cierto. A ver, el líder está vivo hoy porque confía ciegamente en que la paranoia de su amigo ermitaño los ha mantenido a salvo de todas las emboscadas.
Y el ermitaño, por mucho terror instintivo que le tenga a la rareza del tren, sabe que si no sigue a su compañero, la oscuridad de la escalera se lo va a terminar comiendo. Exacto. Al final, la fuerza de arrastre del líder, esa esperanza incansable, prevalece. Su fe es tan, no sé, tan inmensa y contagiosa que el ermitaño, yendo en contra de absolutamente todos los instintos de supervivencia que tiene, pues decide dar el paso y meterse en ese vagón destrozado con él. Y es un testimonio maravilloso, yo creo, del poder de la conexión humana frente a lo absurdo. O sea, en un entorno diseñado específicamente para inyectarte soledad artificial y volverte loco de aislamiento, Sí. pues el simple acto de confiar en otro ser humano, lo suficiente como para saltar juntos hacia un tren imposible, es el mayor acto de rebelión concebible contra este nivel. ¡Wow! Vaya historia de verdad. Si hay una lección fundamental que extraer de toda esta locura de espirales, yo creo que es que sobrevivir en los backrooms exige muchísimo más que capacidad aeróbica o saber cómo fabricarte una masa con chatarra. Totalmente. O sea, nuestra inmersión de hoy deja clarísimo que la fórmula definitiva para superar un ecosistema que te bombardea con desorientación, hombres cangrejo y trampas cognitivas es el equilibrio. El equilibrio, sí. Necesitas imperiosamente esa hipervigilancia del ermitaño que da por sentado que la realidad es una trampa, pero tienes que equilibrarlo con la voluntad indomable del líder de la armadura que cree que hay algo más allá por lo que luchar. Si te falta el ermitaño, mueres de ingenuidad por dar un paso en falso. Y si te falta el líder, pues te mueres de parálisis y de desesperación. Un equilibrio vital, sí, sí. Pero también, extremadamente frágil. Lo que me lleva a plantear, una reflexión final para que quien nos escuche le dé algunas vueltas. A ver, dispara. Sabemos, según los registros, que entrar en ese tren estrellado los saca efectivamente de la escalera de espirales y los escupe en la realidad del nivel 61. Han escapado físicamente del 54. Sí, hasta ahí bien. Sin embargo, si recordamos que las habitaciones de este nivel poseían esa capacidad anómala de implantar en tu mente una sensación de aislamiento y de soledad brutal, cabe preguntarse algo profundamente inquietante. Uy, me estás asustando. Cuéntame. ¿Qué pasa si ese efecto cognitivo no se queda confinado en las habitaciones de madera? ¿Qué pasa si ese sentimiento de soledad forzada y de desconexión artificial se adhiere a sus psiques con la misma persistencia con la que el moho de los escalones se aferra a la ropa? Ostras. Porque claro, cabe la posibilidad de que hayan logrado escapar del nivel físicamente, en cuerpo, pero que la semilla de la desconfianza artificial, el terror absoluto al abandono que implanta este lugar, haya subido con ellos al vagón. ¡Qué rayada! Es posible que justo en el momento en que por fin se sienten a salvo, tras burlar a los monstruos, esa infección psicológica empiece a germinar de verdad y podría poner a prueba y quizá fracturar esa amistad tan inquebrantable justo cuando se adentran en los nuevos peligros del nivel 61. ¡Uf! Madre mía, menudo escalofrío me acaba de recorrer la espalda con esa idea. O sea, superas a los monstruos y el laberinto, pero resulta que te llevas el veneno y la desconfianza latiendo dentro de tu propia cabeza. Eso es. Es una idea tan terrorífica como fascinante para darle muchísimas vueltas esta noche. Y, bueno, con este pensamiento final cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. Ojalá las armaduras de nuestros dos protagonistas, tanto las de chatarra como las mentales, sigan aguantando el tirón. Ha sido un descenso súper intenso hacia los límites de la mente. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta revisión de las fuentes. Nos vemos en el próximo análisis.